Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué alegría estar nuevamente en este domingo, Día del Señor, aquí en este parque donde ya tenemos por costumbre reunirnos para justamente empezar la semana abriendo las Escrituras y poder recordar las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hablara directamente Él a sus discípulos y a las personas que estaban cerca de Él durante su primera venida aquí entre nosotros. Y como siempre vamos a empezar este tiempo orando y antes de ello recordando, como siempre, quién está en medio de nosotros en este momento. ¿Qué dice por favor la Escritura en Mateo capítulo 18, versículo 20, que es ya el versículo que siempre estamos leyendo? Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias. Y entonces, habiendo leído este pasaje de la Escritura, sabemos pues que en espíritu el Señor Jesús mismo está en medio de nosotros, por lo cual vamos a empezar este tiempo orando a nuestro Dios y Padre en el nombre justamente del Señor Jesús, para que sea Él quien nos dirija en este tiempo aquí en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo en que nuevamente nos permites estar aquí en este parque, reunidos con total libertad para hablar tu palabra y para recordar sobre todo las santas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, en este tiempo. Te rogamos, pues, Padre, que puedas dirigir nuestra atención hacia tu persona, que si hay alguna cosa en nuestro corazón que nos esté desviando de atender tus santas enseñanzas, nos perdones y nos guíes hacia ti, y que igualmente a todo aquel que pueda ver este material, puedas tú, Señor, poder guiarlo por medio de tu Espíritu, ya sea para su salvación, si aún no te ha conocido, si aún no ha sido conocido por ti, o para su santificación, si es un hijo tuyo. Gracias, Padre Santo, por todas estas bendiciones que nos das siempre por medio de tus sagradas Escrituras, puesto que tú ya nos has bendecido, como dice la misma, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es justamente en el nombre del Señor Jesús que te encomendamos todas estas cosas. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces nuestro recordar de las palabras del Señor Jesús y vamos por favor al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Evangelio de Lucas en el capítulo 9. El domingo pasado estuvimos recordando varias enseñanzas importantes del Señor Jesús y habíamos centrado al final de la enseñanza pasada un momento en que el Señor Jesús habla con toda claridad acerca de lo que iba a ser los costos que le tendría que pasar a los discípulos, es decir, a quienes estuvieran dispuestos a seguirle. Recuérdanos por favor qué dice la Escritura en Lucas capítulo 9 de los versículos 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Gracias.
Justamente centrando nuestra atención en los versículos 23 al 26, vemos que el Señor les dice claramente a los discípulos lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habíamos hablado del negarnos a nosotros mismos por causa del Señor. Habíamos hablado de la necesidad que tenemos de dejar las cosas de nuestra vieja vida, la vida pasada, atrás para poder seguirle y estar dispuestos a poner nuestra vida por el Señor Jesús, así como Él puso su vida en la cruz. Sabemos bien que gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido un gran beneficio, que es que, puesto que Él murió de una vez por todas para el pecado en la cruz, todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro Dios, y en su bendita obra, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, hemos sido sumergidos en este beneficio que Él nos da del perdón de nuestros pecados por causa de su sacrificio. Sin embargo, añade otra cosa, y es que cuando ya hemos llegado al punto de negarnos a nosotros mismos y también hemos llegado al punto de estar dispuestos a poner nuestra vida por su vida, entonces podemos seguirle. Y Él hace una aclaración, como bien has leído en los versículos 24-25. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, tomar su cruz cada día, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y la de los santos ángeles. Revisando los pasajes anteriores que hemos visto de la Escritura, el Señor Jesús había confirmado en muchos momentos la fe de sus discípulos en momentos clave. Si retrocedemos por un momento a los capítulos 6, 7 y 8, así nomás rápidamente, vamos a recordar que el Señor empieza un discurso delante de sus discípulos, de la multitud que le seguía, que conocemos como las bienaventuranzas, en donde el Señor da las primeras órdenes, y una de ellas era tratar con misericordia y actuar con gracia con los demás. Luego de esto, el Señor tiene compasión de una mujer que había perdido a su hijo en la ciudad de Naín, y Él, compadecido de esta mujer, le dice: no llores, y resucita a su hijo. Posteriormente, ya entrado el capítulo 7, vemos a ver cómo el Señor Jesús dirige algunas palabras acerca de Juan el Bautista, y en otro momento acerca del perdón que otorga a una mujer que había sido ungida, o que ella le había ungido al Señor sus pies con sus lágrimas y los había enjugado con sus cabellos. Posteriormente, y aquí es un tema clave que lo vimos también, nos habla la Escritura del momento en que el Señor Jesús da la conocida parábola del sembrador. Nosotros la llamamos así, la parábola del sembrador, cuando el Señor Jesús empieza a enseñar por parábolas estas cosas, y vimos cómo el Señor ha decidido enseñar a los de afuera por parábolas todas las cosas, porque el único objetivo que ellos tienen, o que se debe tener para el incrédulo, es que sea salvo, que alcance la salvación, que es por gracia de Dios. Buenos días, buenos días. Y entonces, teniendo esto presente, el Señor Jesús habla aparte con sus discípulos y les da una serie de pautas, enseñándoles a diferenciar los corazones por medio de la parábola del sembrador, pero también diciéndoles, como lo hemos visto también en el Evangelio de Mateo, que si no se entiende esta parábola, pues ¿cómo se van a entender las demás parábolas? El Señor mismo explicaba las parábolas puntualmente. Y luego de esto, un momento en que confirma la fe de los discípulos con toda claridad, es el momento en que ellos llegan a la ciudad de Gadara y el Señor Jesús libera a un hombre que estaba poseído por una gran cantidad de demonios, de caídos. Y este hombre, por el cual nadie hubiera dado nada, fue un siervo de Cristo que fue anunciando en la ciudad que el Señor Jesús era Dios y que Él había tenido misericordia de él, y iba expandiendo el mensaje del Señor Jesús de esta manera. Posteriormente, el Señor Jesús da también muestras de su poder, de su divinidad,
sanando en este caso a la mujer que había tenido flujo de sangre y a la hija de Jairo, a la que resucita, a la que hace volver a la vida. Y después da estas pautas que encontramos en el capítulo 9 a sus discípulos, a quienes envía de dos en dos a predicar. Recuérdanos por favor las pautas que el Señor Jesús les dio en capítulo 9 de Mateo, en los versículos 3 al 5. Luego de haber mostrado su poder, calmando la tempestad, resucitando a la hija de Jairo, resucitando al hijo de la viuda de Naín y otros momentos que hemos recordado, ¿cuál fue la pauta que el Señor Jesús les dio a sus discípulos cuando los manda a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, según nos escribe Lucas en el capítulo 9, versículos 3 al 5? Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Gracias. Habiéndoles dado el Señor Jesucristo varias manifestaciones de su poder y de su divinidad, habiendo confirmado así la fe de ellos para que sepan a quién están sirviendo, de quién son discípulos, el Señor Jesús, después de haberlos, vamos a decir así, capacitado, después de haberles enseñado, ordenado y mostrado su poder, los envía de dos en dos a predicar el Evangelio del Reino con un matiz muy especial, y es el hecho de que ellos tenían que confiar no en sus propias fuerzas, sino en la provisión que Dios les daría para poder cumplir esta tarea. Cuando les dicen, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, de ahí salid, es evidente que el Señor Jesús les estaba indicando que para poder servirle, quien dice haberse negado a sí mismo, quien dice haber tomado su cruz, quien dice estar siguiendo al Señor, lo evidencia confiando en el Señor. De nuevo, quien dice ser discípulo de Cristo, quien dice haberse negado a sí mismo, quien dice estar dispuesto a tomar su cruz cada día, poner su vida por el Señor, pues lo evidencia no con la boca, sino con los hechos, a través de una vida que demuestra que plenamente confía en el Señor. Y luego de esto, vimos cómo el Señor, cuando ellos regresan de haber ido a predicar, el Señor hace un acto maravilloso también, multiplicando panes y peces ante una multitud, como nos lo recuerda el capítulo 9 de Lucas, en los versículos 12 al 17. En aquella oportunidad, el Señor Jesús, luego de alimentar a esta gran multitud, más de 5,000 personas, les hace una pregunta a los discípulos. ¿Y qué les pregunta, por favor, para recordar lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 18? ¿Qué les pregunta el Señor a sus discípulos? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y qué le dice Pedro? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Este pasaje que acabamos de recordar es previo al momento que empezamos, donde nos habíamos quedado la semana pasada. Antes de decirles el Señor: si alguno viene o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, les aclaró: yo voy a tomar cruz, yo voy a padecer, va a pasar todas estas cosas que están profetizadas sobre mí, acerca de mí. A pesar de ser el Cristo de Dios, voy a pasar estas cosas porque como Cristo de Dios, como Salvador, tengo que pasarlas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Pero el Señor da una cosa más que no la vimos la semana pasada en el versículo 27 que bien leíste al principio de este tiempo. ¿Y qué dice, por favor, el Señor? Según lo cuenta Lucas en el capítulo 9 de su libro, de su primer tratado, en el versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Gracias, gracias. Y este es un momento maravilloso, como todos los momentos con el Señor Jesús. Pero este particularmente es extraordinario porque el Señor Jesús acaba de decirles: pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y continúa diciendo Lucas así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Y qué dice, por favor, del versículo 29 en adelante? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. Gracias. Este es uno de los momentos cúspide, vamos a decir así, en la relación de los discípulos con el Señor Jesucristo. Ellos habían comido con Él, conocían a su familia, lo habían visto dormir, lo habían visto cansado, habían visto su humanidad, también lo habían visto hacer hechos portentosos que confirmaban su posición como Cristo de Dios, como Mesías, como Salvador, como el enviado de Dios. Pero en este momento el Señor les concede, particularmente a Jacobo, a Juan y a Pedro, algo que no les concedió a los otros discípulos, y es verlo en su gloria. El Señor Jesús, como dice la Escritura, cambia su apariencia. Y vamos por favor a recordar esto también en las palabras de Mateo. Vamos por favor al Evangelio escrito por Mateo. Y al capítulo 17 de los versículos 1 en adelante. Dice la Escritura en Mateo capítulo 17, en los versículos 1 en adelante así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró, aquí está la palabra, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y ya hemos visto en Lucas de qué hablaban. Hablaban de su partida, de cómo Jesús iba a partir de Jerusalén, es decir, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Y qué les dijo el Señor al partir de ese punto? Por favor, recuérdanos lo que está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. ¿Y qué continúa diciendo la Escritura? Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Y este es muy importante. Como acabamos de leer también en Lucas, ellos no dijeron nada a nadie de nada de lo que habían visto, pero ¿por qué? Porque el Señor Jesús les había dado esa indicación. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Volvamos por un momento a Lucas. Volvamos por un momento al Evangelio según Lucas. El Señor Jesús se había manifestado como el Cristo de Dios, el Salvador de Dios, el Hijo de Dios. Pero aquí se estaba manifestando literalmente como Dios. Había manifestado su gloria ante ellos. Pero esto tenía que permanecer todavía en silencio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús primero tenía que cumplir todo lo que en su ministerio Él tenía que cumplir. El Señor Jesús primero tenía que acabar la obra que el Padre le había dado que hiciese. Así que Él confirma su palabra de haberles dicho que algunos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, mostrándoles esta visión. Y hay algo muy interesante que notar en esta visión. Quienes aparecen con el Señor Jesús son Moisés y Elías. Y estos dos hombres son también en esta visión un cuadro de lo que será el regreso del Señor. Porque, de acuerdo a la Escritura, Moisés murió. Moisés pasó por la muerte, gustó la muerte. Pero Elías asciende al cielo cuando el Señor Dios le manda una carroza de fuego y hace el Señor que Elías ascienda a su presencia sin gustar la muerte. Entonces aquí delante del Señor están dos figuras clave en su ministerio. Y es que así como aparecieron delante del Señor tanto Elías como Moisés, decía, estas dos personas, estos dos varones, son un cuadro de lo que sucederá cuando el Señor venga. Porque cuando el Señor Jesucristo aparezca otra vez, los muertos en Cristo resucitarán primero y estarán en su presencia. Y los que hayamos quedado, seremos transformados y juntos arrebatados con ellos al cielo, recibiremos al Señor Jesús en el aire. Vamos por favor un momento al Antiguo Testamento y vamos al segundo libro de los Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 2. Vamos a recordar por un momento el momento en que Elías asciende por la mano de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 2, de los versículos 1 al 11, dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo:
Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apareció a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es maravilloso el momento en que el profeta Elías asciende al cielo. Regresemos por un momento, por favor, a Lucas. El Señor Jesús habla con estos dos hombres, con Moisés, siervo del Señor, que había muerto, y con Elías, que había ascendido al cielo sin gustar la muerte. Y esto, repito, es un cuadro muy bello de lo que ocurrirá con la iglesia del Señor, pues hay hermanos que ya han partido a su presencia, han muerto, y hay otros que quedarán hasta el momento en que el Señor Jesús mismo venga. El Señor les está mostrando no solo su gloria, les está mostrando incluso en una visión lo que habrá de suceder en el futuro, porque cuando el Señor Jesús venga, vendrá, como lo dice él mismo, en su gloria. Ya lo habías leído en el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El reino de Dios se manifestará plenamente cuando el Señor Jesús venga en gloria, y cuando los muertos en Cristo resuciten, y cuando los que estén vivos, como lo estaba Elías, sean alzados al cielo. Ahí se manifestará de todo a todo el reino de Dios. Pero ahora se manifiesta entre nosotros, entre sus hijos, como lo dijo él mismo en una oportunidad. Cuando les pregunten: he aquí está el Cristo, he aquí está el reino de Dios, no lo creáis, porque el reino de Dios está aquí entre vosotros. Él estaba en ese momento aquí, y él era la manifestación del reino de Dios. Y es una cosa muy curiosa lo que sucede con Eliseo, porque partido Elías, Eliseo continúa la labor de Elías. Y una doble labor, porque él había pedido una doble porción del carácter del espíritu de Eliseo, y le es concedida. Y es exactamente lo que ha pasado también desde que el Señor Jesús ascendió al cielo con la iglesia. Hay muchas cosas maravillosas que podemos revisar en la Escritura, como el hecho de que hayan pasado 50 días hasta que vino el Espíritu del Señor, así como hubieron 50 profetas testigos de lo que estaba sucediendo con Elías y Eliseo. Hay muchas cosas maravillosas que podemos revisar y contrastar en las Escrituras, pero para no desviar nuestra atención de este maravilloso momento, el Señor Jesús se había manifestado glorioso como Él es. Se había manifestado en su divinidad, se había manifestado en su poder y había manifestado también el futuro. Y el Señor nuestro Dios les pide que todavía no digan nada a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, hasta que Él resucitase, porque su resurrección confirmaría esta visión. Su resurrección terminaría confirmando a los discípulos su visión. Y esto es realmente algo maravilloso que siempre debemos recordar. Nosotros no estamos siguiendo a un maestro cualquiera. Nosotros no estamos siguiendo a un hombre sabio. Nosotros no estamos siguiendo a alguien que tenga notoriedad. Estamos siguiendo y tenemos por Señor y Maestro al Dios viviente, que se hizo carne y que se dio a conocer a través de los hijos de Israel, y que hoy se da a conocer a todo el mundo a través de su Santa Iglesia, el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, adoptados por Dios como sus hijos,
para que podamos llevar este mismo mensaje del Evangelio a todo el mundo. La transfiguración, el momento en que el Señor manifiesta su gloria, es de todo a todo el momento más glorioso que pudieron presenciar estos apóstoles. Sin embargo, algo pasó después de esto. Y la Escritura dice, en el mismo capítulo 9 de Lucas, en el versículo 37, lo siguiente: al día siguiente, cuando descendieron del monte, es decir, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza. Fíjate que dice Lucas, no dice de la grandeza de Jesús, no dice de la grandeza del Maestro, no dice de la grandeza del Cristo de Dios. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y esto es francamente importantísimo. Capítulos atrás habíamos leído cómo el endemoniado de Gadara había terminado, después de ser liberado, por cierto, reconociendo que Jesús era Dios e iba testificando de él como Dios. Lo había hecho el endemoniado de Gadara, el ex endemoniado. Pero cuando el Señor Jesús le pregunta a ellos, Pedro le dice: tú eres el Cristo de Dios. Y al partir de este momento los discípulos ya empiezan a ver al Señor Jesús como a Dios. Si bien es cierto, ellos todavía no entendían muchas cosas porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que el Señor Jesús estaba con ellos, esta vez ya no eran otros los que lo reconocían como Dios. Ellos y todos se admiraban de la grandeza de Dios. El Señor Jesús es Dios. No es meramente un maestro cualquiera. No está a la altura de los grandes profetas. No está al nivel de los llamados así líderes de otras religiones. El Señor Jesús es Dios. Y nada ni nadie puede contradecir su divinidad. Aún los que le nieguen, algún día le verán venir en gloria. Y entre tanto Él viene por su santa iglesia, todavía tenemos la oportunidad, así como en este lugar público, de testificar a todas luces que el Señor Jesús no es un maestro cualquiera, no es un gran consejero, no es meramente solamente un Mesías. Es el Cristo de Dios y es Dios hecho carne. Y esto es algo fundamental que como discípulos de Cristo debemos tener en claro. Nosotros, así como Moisés y así como Elías, los creyentes que ya partieron y los creyentes que seremos alzados, nosotros veremos al Señor Jesús en su gloria. Tenemos que estar preparados. Por eso podemos poner nuestra vida por Él. Por eso podemos negarnos a nosotros mismos. Por eso podemos confiar en Él, porque el Señor Jesús es Dios. Y en su plena gloria le veremos. Y es importantísimo que tengamos siempre presentes sus palabras, porque las palabras del Señor Jesús no son las palabras de un maestro cualquiera, no son las palabras de un consejero cualquiera. Las palabras del Señor Jesús son las palabras del Dios viviente. Y eso es muy importante. Buenos días. Y eso es muy importante a tener en consideración. Repito, el Señor Jesús es Dios. Y eso es algo que tenemos que repetir no solo de boca, sino con nuestras vidas mismas. Nuestras vidas como discípulos de Cristo tienen que reflejar esto, así como el endemoniado de Gadara. Si hay alguien que está escuchando estas cosas y cree que es malo y es un gran pecador, ¿qué podríamos decir del endemoniado de Gadara?
Pero él, una vez conocido por el Señor Jesucristo y una vez librado por él, el endemoniado mismo confesó que el Señor Jesús era Dios. Ya no más endemoniado, ahora discípulo de Cristo. Y nosotros también, por más cosa mala que hayamos hecho, hoy en día somos discípulos de Cristo y es nuestro deber anunciar en todas partes que el Señor Jesús no es un consejero cualquiera, que el Señor Jesús no es un sanador cualquiera, que el Señor Jesús no es un rabino cualquiera, ni es un líder cualquiera, ni es un profeta cualquiera. El Señor Jesucristo es el Dios viviente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo al hombre y que dio su vida por el hombre que él hizo. El Señor Jesús es Dios. Entonces, siendo que el Señor Jesús es Dios, el único Dios verdadero, los discípulos del Señor Jesús debemos anunciar con toda autoridad su mensaje, el llamado al arrepentimiento a los de afuera, a los que no han conocido al Señor Jesús, y a los hermanos, el llamado a que anden en la vida santa que el Señor Jesús ya ganó para nosotros a precio de su propia sangre. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a hacer lo que Él hizo, a obedecer lo que Él mandó y a vivir como Él vivió hasta que Él venga por nosotros. Quizá algunos de nosotros seremos como Moisés y moriremos antes que Él venga. Nuestro espíritu pasará a la presencia del Señor, pero sabemos que resucitaremos incorruptibles, como dice la Escritura. Quizá algunos de nosotros tengamos el santo privilegio de levantar la cabeza, mirar al cielo y ver las nubes abiertas y ser transformados y ascender como Elías a la presencia misma del Dios viviente para estar con Él para siempre. Entre tanto que esto suceda, tenemos tiempo para poder predicar el Evangelio y enseñarlo a los hermanos para que anden en santificación, predicándolo a los de afuera para salvación. Entonces, tengamos presente que como discípulos del Señor Jesucristo debemos anunciarlo a Él como quien es, como el único Dios verdadero. Él es Dios. Y vamos a recordar una enseñanza justamente que los discípulos de Cristo tenían que tener siempre presente, algo que debían tener siempre presente. Vamos por favor a la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Vamos por favor a Primera de Timoteo, al capítulo 3. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Al partir del versículo 14, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, nos dice la Escritura lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio de la piedad? ¿Qué nos dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16? E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio, por favor? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias. Este pasaje, esta hermosa escritura está escrita cual poema, cual cántico de los primeros creyentes. Es una manifestación perfecta de lo que estamos viendo en la transfiguración. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios hecho carne. Es el Verbo de Dios. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos por un momento a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Vamos a Romanos, por favor. Acabamos de leer en 1 de Timoteo que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué dice, por favor, Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gracias. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo intervino en la resurrección del Señor Jesucristo. Y muchos pasajes de la Escritura así lo demuestran. Y el Espíritu del Señor también está en nosotros y también intervendrá en nuestras vidas cuando llegue el glorioso momento en que nos reuniremos con el Señor Jesús. Hasta ese día es imperativo que, guiados por el Espíritu del Dios viviente que está en nosotros y por medio de las Sagradas Escrituras, en todo tiempo y en todo lugar, anunciemos pues las bondades de aquel que nos llamó, como decía su siervo Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo no podría hablar Pedro de la luz admirable de Cristo si lo vio en su gloria? Lo había visto glorioso, lo había visto en su plenitud. A ese Dios servimos, a ese Dios tenemos por maestro, a ese Dios tenemos por Señor, y es a ese Dios viviente al que nosotros también vamos a dar cuentas en tanto no estemos predicando y enseñando el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero recordemos que no se predica solo con la boca, se predica también con la vida. Volvamos entonces a las primeras enseñanzas. Recordemos lo que decía Lucas a Teófilo en su segundo tratado. En el segundo tratado, que es Hechos, y con esto vamos por favor al libro de Hechos, justo atrás nomás de Romanos, vamos a Hechos, al primer capítulo, y en los primeros versículos la Escritura dice así. ¿Y qué dice la Escritura, por favor, en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias. Y qué maravilloso es ver también a los niños y a las personas adultas pasar y estar escuchando algo de la Escritura. Esto es francamente maravilloso y hay que dar gracias a Dios en todo por este momento en que podemos libremente hablar la palabra de Dios y exponer al Señor Jesucristo como quien es, el Dios viviente. Gracias. Y en el pasaje que acabas de leer, fijémonos cómo empieza. En el primer tratado, haciendo referencia a lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, vale decir Dios, comenzó a hacer y a enseñar. Recordemos pues nuestras primeras enseñanzas. Nosotros predicamos primero con el ejemplo y luego con la palabra. El Señor Jesús fue así, siempre obraba y luego hablaba. Y este debe ser también el proceder de todos aquellos que nos decimos discípulos de Cristo. Proceder y luego las palabras. Primero proceder, estamos hablando de Cristo efectivamente. Primero proceder, primero con la vida y luego con las palabras. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque qué triste es que uno que se dice ser discípulo de Cristo solo hable. Eso es muy triste. Y es muy lamentable y es perjudicial para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos, qué triste es esto y qué perjudicial. Qué perjudicial es terminar siendo un palabrero más que no puede reflejar con su vida, con su propia vida, con la vida de los suyos, en su casa, en la calle, con las familias, con los amigos, que es discípulo de Cristo. Porque no obra. Tenemos que vivir como discípulos de Cristo. Sabemos que el Señor Jesús es Dios. Sabemos que así como Pedro, Juan y Jacobo lo vieron al Señor con Moisés y Elías, sabemos que veremos al Señor Jesús
Algunos de los que ya hayan muerto en Cristo serán resucitados incorruptibles y le verán, y otros le veremos transformados en la presencia del Señor mismo, pero le veremos y daremos cuenta al Dios viviente de nuestros actos. Y si hasta ayer o hasta hoy mismo hemos vivido incluso peor que el endemoniado de Gadara, en sepulcros, en lo peor de este mundo, y si hasta ayer o hasta hoy mismo hemos vivido peor que la mujer pecadora, que lo único que pudo hacer esa pobre mujer fue llorar a los pies de Cristo y tratar de enjugarlos, de secarlos con sus cabellos, si hasta ahora hemos vivido así, o lamentándonos por la muerte de alguien, o por nuestra propia salud, podemos venir al Señor Jesucristo, al Dios viviente, para hallar en Él el perdón, la paz, la reconciliación con Dios, el ser tomados por Dios como hijos, el ser adoptados por el Dios viviente, el recibir su Espíritu y el poder testificar la verdad del Evangelio de Dios. Porque la verdad del Evangelio de Dios no es otra cosa que el Señor Jesucristo mismo, pues Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Que nunca falte de nuestra boca, como discípulos de Cristo, el testificar que el Señor Jesús es Dios, pero que nunca falte también de nuestra vida el testificar ello, porque fácil es decir: yo soy discípulo de Cristo, o yo soy creyente, o incluso con atrevimiento algunos: yo soy cristiano. Pero el Señor Jesús dijo: por el fruto se conoce el árbol. Y no es buen árbol el que da mal fruto, ni es árbol malo el que da fruto bueno, pues por el fruto se conoce el árbol. Las santas palabras del Señor Jesús deben estar de continuo en nuestra boca, después que estén de continuo en nuestra vida. Procuremos, pues, como discípulos de Cristo, vivir bajo las santas enseñanzas de nuestro Señor y Dios, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Dios viviente, está en nosotros, y Él nos conforma, nos transforma por medio de las Sagradas Escrituras, no por medio de consejos baratos, no por medio de pautas, no por medio de consejillos por ahí, sino por medio de la santa verdad de Dios mismo, que es la vida de Cristo Jesús. Toda la Escritura, toda ella da testimonio del Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y también a los discípulos que iban a Emaús, una vez resucitado, les abrió todas las Escrituras y les mostró lo que de Él decían. Y tenemos, como decía Pedro, la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar firmes. Y como decía también el apóstol Pablo, no debemos apartarnos de las enseñanzas, de la doctrina buena, sana que hemos recibido de parte de sus siervos de Cristo, ya sea por palabra o por carta nuestra, como decía él. Y tenemos aquí las cartas de Dios en la Santa Escritura. Así que, habiendo recordado que el Señor Jesucristo es Dios, como Él se manifestó a sus discípulos como Dios, y habiendo recordado que es Dios el que nos manda, es Dios el que nos comisiona, es Dios mismo en Cristo Jesús nuestro Señor, el que nos manda a predicar y enseñar la verdad, la vida de Cristo Jesús nuestro Señor y Dios, vamos a orar en este tiempo para poder agradecer a nuestro Dios, al único Dios viviente, al que nos hizo, por habernos dado este privilegio de que, siendo nosotros barro, vasijas de barro, como dice la Escritura, se ha depositado en estas vasijas de barro el Espíritu del Dios vivo, para que por medio de las Sagradas Escrituras demos testimonio a todos de que el Señor Jesucristo ya vino, que Dios vino y estuvo entre los hombres y que volverá, y que entre tanto Él vuelve, tenemos tiempo para arrepentirnos y para vivir vidas santas de acuerdo a la santificación con la cual hemos sido santificados por Dios. Vamos a orar. Padre Santo y bendito Dios, te alabamos, oh Padre Santo, por tus grandes obras. Te alabamos porque solo tú mereces ser alabado. Te engrandecemos porque solo tú mereces ser engrandecido. Oh Dios viviente, tú que hiciste al hombre, hiciste los cielos y la tierra, tú que nos moldeaste a tu imagen, a tu misma imagen, oh Dios, Padre Santo, te damos las gracias porque tú has preservado toda tu verdad en tus santas Escrituras.
Gracias, Padre Santo, porque así te agradó. Y gracias porque tú enviaste tu propia vida en Cristo Jesús. Gracias porque tú te manifestaste en carne, oh Dios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y fuiste justificado por tu Espíritu, y aún visto por tus santos ángeles, y fuiste también creído por gentiles como nosotros, y fuiste creído en todo el mundo, y has sido recibido arriba en gloria. Oh Señor Jesús, Dios nuestro, te damos las gracias porque tú estás en tu gloria, con tu cuerpo resucitado y glorioso, con el cual habrás de venir también a juzgar a los vivos y a los muertos en tu manifestación y en tu reino. Oh Dios santo, Señor Jesucristo, danos, soberano Señor, como pidieron tus primeros discípulos, danos, soberano Señor, de nuevo, danos valentía para hablar en todo momento y en todo lugar tus santas palabras y para poder dar testimonio de tu gloria, para poder dar testimonio en todo lugar a todo aquel que nos escuche, Señor Jesucristo, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios viviente, y que nuevamente tú habrás de venir otra vez por tu iglesia, pero también a juzgar. Y por lo tanto tenemos que estar a cuentas contigo, y como discípulos tuyos, Señor Jesús, nos comprometemos a obedecerte y a hacer todo lo que tú mandaste por tu Espíritu en tus sagradas Escrituras. Gracias, Padre Santo, por este momento en que nos has dado de estar en este hermoso parque, y de que hayan habido personas que han pasado desde pequeños hasta grandes escuchando tu santo testimonio. Permite que nuestras vidas, soberano Señor, sean un reflejo de tu vida en todo tiempo y en todo lugar, que te lo rogamos y encomendamos y agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único y sabio Dios, creador de los cielos y de la tierra, bendito por los siglos de los siglos. Amén.